Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast. Bienvenidos al episodio número 9 del SEO Podcast. Hoy nos acompaña Emilio Saldaña, el Piso. Mi querido Piso, ¿cómo estás? Querido Mario, contento, feliz de estar por acá contigo, feliz de platicar con ustedes, pero además encantado de participar en el podcast del SEO. Gracias, Piso. Pues ya lo saben, él es un experto, gurú de los temas tecnológicos y vamos a hablar precisamente ahora de lo que todo el mundo está hablando y es esta regulación que van a tener las plataformas digitales, no solo las plataformas digitales, casi que cualquiera que se les venga a la mente. Sobre todo las de comercio electrónico, pero cualquier otra, hasta las citas de aplicaciones para ligar y todas esas, además de redes sociales, etcétera, Facebook. Hay un cambio al código fiscal donde pues se va a poner mucho más vigilancia para quienes utilizamos esas plataformas y por supuesto para quienes las administran y hay pues múltiples efectos que puede generar esto. Mi querido Pisu, bienvenido otra vez. ¿Cómo lo ves? A ver, ¿por dónde empezamos? Porque a lo mejor puede resultar un poco técnico decir, bueno, a ver, van a cambiar la ley del IVA, es el tema del paquete económico del próximo año y se va a hacer ajustes al código fiscal para tener más vigilancia sobre quienes utilizamos una plataforma y hay aquí detrás asuntos de van a obtener nuestros datos, información de qué tipo, es para fiscalizarnos, es para que cualquier operación que hagamos y que el gobierno, el SAT cree que debemos pagar impuestos y no lo estamos pagando, nos los van a cobrar. Digamos, ¿por dónde empezar con este tema que ha generado, como decía yo, mucha polémica? Bueno, yo creo que sería interesante comenzar porque se trata incluso de un ejercicio de recaudación por parte del gobierno, único en varios sentidos, pero el primero sería que es diferenciado, es decir, solo la industria de tecnologías para la información es sujeta de este nuevo impuesto. Ninguna otra industria está siendo sujeta de este tipo de recaudación y esto de entrada llama la atención y ha generado cierto tipo de preocupación y de incomodidad. Y se debe en muchos sentidos a que la posibilidad de tener una rendición de cuentas, un acceso inmediato y en tiempo real al estado que guarde los gastos de una persona en particular o de una institución o empresa en particular, facilitan evidentemente en muchos sentidos la actualización y la recaudación o una mejor recaudación. Pero por otro lado, al tiempo que están intentando hacer esto, el gobierno se ha permitido cambios en la ley que le permitirían y que le darían acceso como nunca a datos de empresas y personas que en el caso particular, Mario, creo que esto es lo importante, en el caso particular de un accidente con estos datos, en donde accidente es un hackeo, un robo, un uso no debido o no autorizado, pueden provocar consecuencias funestas para personas y empresas. Y en términos fiscales, literalmente se trata de consecuencias funestas. Uh-huh. A ver, ya te acordarás, Piso, y se acordarán quienes nos están viendo, de que antes de este cambio al código fiscal, donde el SAT y el gobierno van a tener más información de nosotros, los usuarios de cualquier plataforma, sobre todo estas de e-commerce para saber, porque a ver, hoy cuando hacemos una compra en una de estas plataformas nos pide nuestro RFC ya, ¿no? Desde hace algunos meses, semanas, algunas modificaciones que hubo justo ya hubo modificaciones para tener esa mayor fiscalización. Pero cuando hablamos de los datos de los consumidores, de los usuarios de estas plataformas, me viene a la mente que en otra reforma que no tiene que ver con lo fiscal eminentemente, pero sí con el uso de plataformas de telecomunicaciones, intentó hacer un cambio a un artículo, el 109, que precisamente planteaba que las autoridades podrían solicitar la colaboración de la agencia digital para bloquear temporal o permanentemente plataformas digitales, si es que, y es ahí donde había digamos, esta polémica o esta suspicacia de, bueno, a ver, ¿qué significa que se incumplan disposiciones u obligaciones previstas, ¿no? O sea, así es como está en el texto de esa ley. Generó tanta polémica por el uso de datos personales y por, digamos, la posibilidad que tendría el gobierno para cerrar plataformas temporalmente o de forma total, que se cambió el artículo y ya no se metió, ¿no? Entonces, ahora viene el gobierno con un asunto fiscal para seguir, digamos, ahora sí que vigilando, fiscalizando, poniendo más ojo en los usuarios. Pero aquí hay un tema importantísimo que estás comentando, Mario. Precisamente por esto es que ha generado tal nivel de preocupación, porque los cambios que se han dado en leyes relacionadas con ciberseguridad, telecomunicaciones, en otras dependencias precisamente relacionadas con seguridad nacional,
se han permitido y están contemplados también compartir datos y tener acceso en tiempo real en la medida en la que así lo requieran, prácticamente a cualquier tipo de base de datos privada o gubernamental en el efecto de poder combatir el crimen. Pero si esto se lo sumamos con el acceso que hoy se da el SAT para poder verificar si el PISU tiene contratado servicios en lo mismo Netflix que compra en Amazon, que usa Uber Eats, Sí. que use aplicaciones de citas, Tinder, ¿no? Bumble, Y lo decíamos todas de estas, broma, sí. ¿no? Porque finalmente tú pones tu tarjeta. Por ¿no? supuesto. A tu nombre y entonces te das de alta y entonces hay movimiento de recursos, Por ¿no? supuesto. Que son Y- fiscalizables. Sí, y aquí hay una cosa, no necesariamente todo esto que describo implica que el gobierno va a tener en un solo Excel a todo el piso en tiempo real, Sí. en una sola base de datos o en un archivo. Lo que sí va a tener el gobierno es acceso a todas estas bases de datos en tiempo real para que en el momento en el que diga, a ver, literal, no, por ponerlo simplificado, a ver, búscale del piso, Sí. te pueda decir una lista inmediata, Sí. decir, bueno, el piso sí, Tiene tales suscripciones, acaba de paga. comprar tal Exactamente. cosa, estuvo Sí, de viaje sí. en tal lado, acaba de reservar un boleto de avión, compró en el Oxxo hace ratito, ¿no? Y esto, si en un momento dado tiene que ver con temas de fiscalización, de fiscales y de recaudación, y si estás cometiendo un delito en este sentido, le va a permitir al gobierno sin duda actuar de manera mucho más rápida y con mayor precisión. ¿Qué preocupa? Incluso tal como se publicó la ley, acota el acceso que tenga el SAT en tiempo real y permanente, eso sí, a los datos relacionados con temas fiscales. Sin embargo, para llegar a estos datos fiscales, las capas de información por las que van a pasar técnicas pasan por muchos otros datos mucho menos complejos, vamos a decirlo así, que uno, podrían tener acceso el SAT, dos, si otro personaje que no sea el SAT tiene uno de dos, o el suficiente poder, o la suficiente capacidad tecnológica, podrían utilizar esos caminitos que el SAT le va a entrar a entregar a las distintas empresas ciertas metodologías y quizás un plugin, instálate esto Sí. para que yo pueda, SAT, tener acceso a la información que necesito de tu parte empresa. A esto que estoy describiendo se refiere la penalización de que las empresas de no acceder o no colaborar podrían sufrir con una suspensión temporal porque no le permitieron al SAT acceder en tiempo real a los datos que estén pidiendo. Pero todo esto que estoy describiendo, para cualquier experto en ciberseguridad, significa incrementar los riesgos, incrementar el campo en el que podría haber algún tipo de fallo. Sí, y que los pone en riesgo la hackeos info. famosos, porque Claro. sabemos que si hay alguien muy ineficiente guardando datos y resguardando los datos de los Sí. usuarios, pues es el gobierno, porque le han Bueno, hackeado todas sus dependencias. La administración anterior me parece que es el peor precedente que la administración actual y el equipo de José Antonio Merino, de Pepe Merino en la agencia, están enfrentando. Y es que al gobierno anterior le metieron todos los goles del mundo en términos de hackeo y compromiso de datos. Sí. Hoy la ciudadanía tenemos la preocupación de que además, ante un nivel de acceso tan profundo como no se había tenido antes, pudiera haber un tipo de accidente similar con datos, porque ya sabemos que lo que podría suceder en un escenario de este estilo, pues es que se utilicen los datos de nuestras empresas o de nuestras personas para tener algún tipo de crimen o actividades ilegales que van a tener finalmente una consecuencia en nosotras, personas o instituciones involucrados o víctimas, ¿no? Ujú. Ahora, estamos hablando de los otros como usuarios de estas plataformas, ya mencionamos las de redes Correcto. sociales, las plataformas de comercio electrónico y muchas otras donde tenemos alguna cuenta nosotros para hacer una suscripción y que entonces somos verificables o fiscalizables los usuarios. Pero también está hablando de comercio electrónico los microempresarios, ¿no? O pequeños, medianos empresarios, algunos ya no tan pequeños, Sí. que utilizan las plataformas para vender, ¿no? El comercio electrónico y que entonces también podríamos pensar que van a ser inhibidos porque van a tener al fisco detrás de ellos y con cada operación que se haga. Es decir, también me da la impresión, Piso, que esto puede desincentivar el crecimiento del comercio electrónico en México. Totalmente. Fíjate, yo lo vería desde dos puntos. Uno, el que acabas tú de escribir, que tiene incluso que ver mucho con la confianza y con el desgaste que sufren los pequeños empresarios para lograr operar. Pero por otro lado, si la forma en la que el SAT requiera este acceso constante a la información de tus clientes le va a implicar algún tipo de instalación adicional tecnológica, incluso esto le puede generar costos adicionales a los empresarios para poder cumplir con este requerimiento del SAT. Y se comienza entonces a sumar una carga
no solamente impositiva, sino de monitoreo gubernamental e incluso en términos de coste de operaciones tecnológicas, importante en el afán de que el SAT tenga este tipo de acceso, que de nuevo, en la medida en la que este acceso está activo y abierto, la posibilidad de un accidente con la información y el compromiso de datos tanto personales como empresariales es grande. Este otro es otro elemento importante. Como nunca, el SAT estaría obligando a muchas empresas a darles acceso incluso al conocimiento en términos de operaciones y de secretos industriales que forman parte de la manera en la que llevan a cabo la prospección, la venta, el servicio y la cobranza, que no necesariamente sean de conocimiento público. Y esto genera mucha suspicacia, genera mucha inquietud. De nuevo, me parece que el tema, y lo hemos escuchado a través de los posicionamientos que hizo la Asociación Internet MX, no va con el no cumplir con fiscalización o no colaborar, adelante con eso, pero sí preocupa la forma en la que se está haciendo y la profundidad con la que se está implementando, y que además ya vimos que así se aprobó por lo pronto en Cámara de Diputados. Faltaría ver qué va a pasar en el Legislativo, en el Senado, con los ajustes que pudieran hacerse, que es me parece una gran oportunidad para hacer dos ejercicios que se extrañan mucho. Uno, un ejercicio de convocatoria a la industria, a la academia, desde el Senado, para poder escuchar cuáles podrían ser en realidad tanto los riesgos como los beneficios de hacerlo correctamente, los caminos. Y por otro lado, me parece que es una excelente oportunidad para que, en términos de liderazgo político internos en el Senado, pueda haber algún champion que diga, bueno, sí hay un punto importante ahí que se está mencionando y no necesariamente podríamos ir en contra del punto completo, pero sí de reducir muchísimo la amenaza que representa, ¿no? Mira, dice la ley lo que se está cambiando. Sí. ¿Cuáles son las plataformas que son susceptibles o que van a estar implicadas en todos estos cambios del Código Fiscal? Sí. Son las de intermediación para bienes, servicios o uso o goce temporal de bienes, que son las de e-commerce, ¿no? Las de comercio Sí, electrónico. correcto. Las que ofrecen servicios de suscripción, descarga, enseñanza a distancia, clubes en línea, citas, etcétera. Sí. Y esta me parece importante y es lo siguiente que te quiero preguntar, Pisu. Plataformas de servicios digitales que operan en México, incluso si el proveedor es residente en el extranjero, que creo que ahí está el tema, ¿no? Porque Claro. México tiene acuerdos suscritos, bueno, con Estados Unidos, Canadá, que es el más importante, el TEMEC, Sí. y pues muchas de estas aplicaciones o de estas plataformas digitales son estadounidenses o de capital estadounidense, Sí. y entonces ahí vendrá una mayor fiscalización, y yo no estoy tan seguro que los estadounidenses, con esta renovación del TEMEC o con la Unión Europea, que Los tenemos un europeos, acuerdo claro, sí, también, sí, un sí, acuerdo sí. comercial, Sí. pues estén muy tranquilos en que, ok, les vamos a tener que abrir la información, van a estar monitoreando en tiempo real y de forma permanente, porque así dice la ley. En tiempo real me da la impresión de que va a estar todo el mundo en el SAT diciendo, bueno, tiempo real, ahora mismo, si está haciendo una transacción en este momento el contribuyente que estamos Quiero que me fiscalizando, salga la una vamos a alertita. saber, ¿no? Claro, claro, por supuesto. En fin, suena como un poquito, puede ser a persecución, sin querer, digamos, tampoco satanizar lo que tiene que hacer la autoridad fiscalmente hablando, pero el asunto con Estados Unidos o con la Unión Europea, el TEMEC, tú que conoces bien también esos entornos de cómo funcionan las regulaciones en otros países, está yendo demasiado lejos el gobierno. Totalmente. Yo creo que ahí vamos a ver un conflicto importante para la forma en la que están planteando la ley, porque incluso en muchos casos va incluso en contra de los contratos de servicios de esas empresas con sus usuarios, que tienen mucho que ver con, tú le concedes, por ejemplo, empresas en donde alojas servicios de la nube, ¿no? Donde alojas tus datos. El principal servicio que te ofrece una empresa de ese estilo es la garantía de que tus datos solo los accedas tú, a menos que los compartas de otra forma. Pero darle a este tipo de empresas, bueno, agencias del gobierno, acceso en tiempo real a todo este tipo de información, para ellos va, en muchos casos, en cortocircuito con el espíritu mismo de las plataformas y los servicios y de las leyes en otros países. Y creo que aquí es donde podríamos ver un cortocircuito. El cortocircuito que generaría el cumplir con la legislación local a través de la empresa conformada en México, de una empresa transnacional que está brindando servicios en la nube, por ejemplo, Sí. pero que en un momento dado trastoca la esencia misma de los servicios que los rige un reglamento y contrato con el usuario mismo, por el cual está pagando por privacidad, por acceso restringido, Ahí muchas de estas empresas se van a ver con los dedos en el cajón por o cumplo con la ley o cumplo con la ley, pero que me obliga en términos de privacidad y datos personales,
que a nivel global yo no podría dar acceso. Entonces hay que ver cómo vayan a reaccionar Sí. en ese sentido. El Sí, otro no día lo veo le sencillo. preguntaban a Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, si Estados Unidos, en todas estas reuniones que van previo a que se sienten ya en enero, a partir de enero, a negociar, renegociar, reformar ese acuerdo comercial del TEMEC, si Estados Unidos estaba preocupado por el marco jurídico mexicano, sobre todo a partir de la reforma judicial, y tuvo que aceptar Marcelo Ebrard que sí Sí, está claro. preocupado Estados Unidos en lo que tiene que ver con la reforma judicial, si va a realmente a surtir efectos positivos en la procuración de justicia, en que los juicios sean más rápidos, expeditos para una empresa u otra o en sus litigios con el gobierno, y que no va a haber, digamos, una de participación del gobierno activa en los juicios con empresas, ¿no? O sea, a favor del gobierno, en fin. Sí. Está por verse todo este asunto, pero me parece que este tema de la reforma judicial, junto con estos cambios fiscales que finalmente son de leyes y que Morena y sus aliados los pueden hacer fácilmente, y como lo estamos haciendo ahora, como lo están haciendo ahora, pues sí genera preocupaciones y da la impresión que los usuarios, los consumidores o los contribuyentes cautivos estamos medio indefensos ante esto, ¿no? Porque son cambios que ya, o sea, nosotros ni nos preguntan, digo, se hacen en el legislativo con la mayoría apabullante de Morena, pero nos da la impresión de que los únicos que pueden venir a decir, ¿saben qué? Esto está extralimitándose el gobierno en sus facultades de fiscalización, pues es Estados Unidos y nuestros socios comerciales, ¿no? La presión de ese tamaño sí vendría de Estados Unidos, pero yo insistiría en que la posibilidad de poder abrir una puerta de ajustes y cambios a través de lo que viene en el Senado debería resultarnos, incluso a ciudadanía misma, imperdible. Pero hay una cosa interesante. Con todos los cambios que ha venido haciendo en los últimos meses el gobierno, a todo lo que tiene que ver con la forma en la que utilizamos el entorno digital, sí hoy podemos tener mucho mayor certeza de que se trata de una política que tiene mucho más que ver con el monitoreo, con el seguimiento muy puntual y con la toma de acciones inmediatas dentro de lo digital que le dan al gobierno hoy un poder que no habíamos visto prácticamente en toda la historia. Creo que es un buen momento en todo caso para que el gobierno, que en todas las ocasiones ha insistido en que va por el camino del buen hacer, ¿no? Aunque está pidiendo mucho. Sí. Creo que es un muy buen momento por parte del gobierno como para sentarse, escuchar y decir, a ver, bueno, ok, tratemos de ajustar, que ya lo hicieron ahorita, ¿no? Con el decir, bueno, me voy a limitar a toda la info que tenga que ver exclusivamente con lo fiscal. Exacto. Podría, me parece, el gobierno aprovechar este momento para sentarse nuevamente con todos, con industria, academia y con sociedad civil, y generar un espíritu de mucho mayor colaboración a través de la seguridad de no arriesgar los datos ni personales ni de empresas, que todo el mundo ha volteado a decirle al gobierno, y esto me llama la atención, todo el mundo ahorita ha estado volteando a decirle al gobierno, a ver, mejor fiscalización, sí, a favor. A través de hacerlo con el riesgo de los datos personales de todo el mundo, sí, ahí sí ya no nos gusta tanto. Entonces creo que ahí estaría lo rescatable de un diálogo que se está incluso solicitando, ¿no? Sí, te hablaría de un gobierno incluyente realmente. Sí. Bueno, pues este es un tema polémico que seguramente dará mucho más de qué hablar. Y hay otro asunto que quiero brincar a este tema que también fue muy mencionado en los últimos días, Pisu, que es el de Samsung. Samsung Electronics, que es una empresa muy grandota, muy importante a nivel mundial, con mucha participación en México. Y bueno, pues se revivió un litigio fiscal que traía por un crédito que le quieren cobrar, y es por un asunto de, pues, un litigio con el SAT por la interpretación del llamado retorno virtual dentro del programa IMEX, que es un régimen que permite a las compañías importar insumos temporalmente sin pagar impuestos si se destinan a la exportación. Quizás suena muy técnico, pero es una doble tributación que no solo Samsung, sino muchas empresas que importan productos y luego exportan y que están en este programa IMEX, pues están sufriendo, y ahora el SAT les quiere cobrar esos impuestos que el SAT dice, no, pues no, no me pagaste impuestos, aunque lo consideres tu doble tributación, me los debes. Y bueno, cuando hablamos de recursos que se deben al fisco por 300 mil millones de pesos o hasta esa cifra podría llegar el caso de Samsung, pues entonces comienzan a haber versiones de, ¿y esto qué significa para una empresa? Imagínate una empresa que te diga el fisco, me debes 300 mil millones de pesos de impuestos. ¿Qué significa para una empresa? Pues muchos dicen, pues que se va, ¿no? O sea, que dejaría de invertir en México, que buscaría llevar sus operaciones a otros países, o que simplemente pues ya no invertiría lo que tiene programado
en sus inversiones de corto, mediano plazo o largo plazo, ¿no? Vaya, por el hueco Sí. financiero que inevitablemente al pagar esto se abriría. A mí me llama la atención en dos sentidos. Uno, me parece importante cómo hoy vemos que incluso en el caso de empresas del tamaño de Samsung, transnacionales de este estilo, cada vez vemos que en el caso de nuestro gobierno actual, el que estén al corriente en términos fiscales está resultando una prioridad no Sí. solamente fiscal, sino política en muchos Sí, sentidos. sí, sí. Y esto le pega a empresas globales cuando de México voltean y dicen, oigan, acá no están al corriente y disculpen, pero hasta ya se les juntó un interés que resulta más Sí, escandaloso. Sí, porque nada más ¿no? para poner la cifra, Por favor. lo que se está litigando Sí. de crédito fiscal son 13,500 millones de pesos. Y de pronto que llegues a una cifra de 300,000 millones, es una locura. Compromete un poco, o sea, expone un poco al gobierno mexicano en el sentido de decir, oiga, pero pues como que la cuenta está medio desproporcionada. Sí. Pero al final del día compromete también en términos de valor de marca cuando en un país el gobierno sale a decir, no está al corriente y además me debe un dineral, ¿no? Y en lo que son literalmente peras o manzanas, pues tienes que revisar esta parte. Pero también dos cosas. Si el SAT logra una negociación que rebase el monto original que tenían que pagar, va a sentar un precedente con otras empresas en términos de la manera en la que el SAT está generando este tipo de ingresos, que al SAT le va a resultar muy conveniente y muy interesante. Pero si no sucede así, el SAT queda y el gobierno se refrenda, digamos, a nivel global, pues una postura de un gobierno que está resultando un poco arbitrario, digamos, en la manera en la que está negociando con las empresas que al final del día generan ingresos no solamente a través de la recaudación, sino a través de la inversión local, a través de la generación de empleos, muchos beneficios que podrían, en todo caso, si no llegan a un buen acuerdo, provocar la salida, que no creería en el caso de Sí, Samsung. que Samsung se diera, ha ¿no? dicho que no, digamos, no tomaría una decisión así tan sí, sí. abrupta de dejar México y llevar sus operaciones a otro lado. Lo que han dicho ahí en comunicados, en posturas, los directivos de Samsung es que quieren llegar a un buen acuerdo con el gobierno. Sí, Yo creo ya lo que vemos. en ese, Sí. digamos, en ese espíritu están la mayoría de las empresas que tienen algún asunto fiscal abierto con el SAT. Pero pues vamos a ver hasta dónde da, porque también da la impresión de que en estos momentos piso con los temas fiscales y con cualquier tipo de compañías. Digo, esta Sí, 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 tecnológica enorme particularmente grande, es muy importante el caso, pero da la impresión de que el gobierno tampoco tiene tanta flexibilidad, ¿no? No está mostrando tanta flexibilidad. Y lo mismo en estos cambios de leyes y el código fiscal. Y entonces eso también pues no deja un buen sabor de boca a los inversionistas. Se siente una línea más dura, que podría, y lo estabas diciendo tú y que me parece de mi lado un buen cierre, que es finalmente la razón por la que podría detenerse la innovación, reducirse la inversión que estamos recibiendo y la llegada de nuevas empresas, cuando México estaba resultando un lugar en muchos sentidos, incluso geográficos, particularmente estratégico. Pero con este tipo de políticas nos preocupa no solamente nuestros datos, sino la llegada y participación de más capital internacional por el miedo a que en un momento dado este tipo de acciones se empiecen a producir cada vez más seguido. Pues ojalá que se resuelvan estos asuntos. Y por último, Pisu, déjame entrar a otro tema que tiene que ver Por favor. con la inteligencia artificial, que hablamos mucho en la radio y aquí de la Sí, señor. inteligencia artificial de ChatGPT, que ahora va a permitir contenido erótico a partir de diciembre. A ver, cuéntanos. Esto ¿cómo está eso, interesante. Pisu? Además, me parece que retrata fantástico el maremoto, todo lo que estamos viviendo con inteligencia artificial y que por un lado buscan que sea más segura, que sea más utilizable, de mayor provecho y enriquecedora sin arriesgarnos tanto a los usuarios, pero por otro lado se dan cuenta y atienden a mercados que el consumo siempre ha sido claro, ¿no? Y uno de los 3 más grandes motivos de inversión en Internet tiene que ver con el sexo y con todo el contenido para adultos. Sam Altman lo que dice es, vamos a agregar estas capacidades, entre otras, de generar contenido erótico para adultos, siempre y cuando los adultos hayan confirmado justamente que son adultos y puedan generar este tipo de contenido sin mayor problema. Lo irónico es que al mismo tiempo, prácticamente con unos días de diferencia, estaban anunciando un chat GPT consciente de que lo usan menores de edad muchísimo, Sí, más de lo sí, que se sí. esperaba, que tiene controles parentales y prometían un chat GPT más seguro para las infancias. Y cuando hablamos de una familia que está compartiendo una computadora en la misma casa, en Internet, lo mismo para las tareas que para el trabajo, que para el entretenimiento, se antoja complicado, Mario, pensar en un chat GPT en el que los papás y las mamás pudieran usarlo con ese sentido y las hijas y los hijos pudieran utilizarlo de manera muy segura,
de entrada partiendo de la base que son las hijas y los hijos probablemente los que resetearon el password de los papás, ¿no? Entonces, hay un conflicto importante en atender hacia dónde está yendo, uno, hasta dónde llegamos con el contenido en términos de inteligencia artificial, y dos, la cantidad de urgencias que están resultando del uso no esperado, como el caso de los menores de edad, en el que es importantísimo cada día más que sea muy seguro el uso en la medida en la que igual no se limite la innovación y lo fantástico pueda resultar. Pero vimos ya en el caso de Grok, por ejemplo, y esta es la analogía que quizá comparto con toda nuestra audiencia que puede preocuparnos. Sí. Vimos un Grok que se había anunciado también con una versión para las infancias, pero que en unos días resultó que tuvo un periodo de 36 horas en el que fue antisemita, pro-hitleriano, loco en realidad, ¿no? Entonces, hoy vemos que es prudente de parte de la audiencia tratar de mantenernos en el centro y no adoptar, en la mayoría de los casos, las tendencias que nos están siendo presentadas con demasiado entusiasmo, porque en muchos casos las mismas empresas están echando reversa y diciendo, creo que no, por acá no era, ¿no? Entonces, esto de contenido erótico para adultos dentro de ChatGPT me parece interesante, pero en términos del uso cotidiano, todo un reto. Pues sí, la inteligencia artificial. Me llama la atención esto que decías, Pisu, sobre que digamos que mucho del internet, de los contenidos de las aplicaciones están basados o tienen algún contenido erótico, pornográfico, de esos temas, ¿no? Y ahora justo que antes de que entramos aquí al podcast que venía escuchando en la radio, le preguntaron a una especialista fiscal sobre este asunto de los pagos de impuestos y de la fiscalización. Decir, bueno, y los que utilizan páginas pornográficas o aplicaciones o que están en OnlyFans, no digo, no porque sea pornográfico 100%, no. Pero que todos estos van a estar fiscalizados, ¿no? Sí, totalmente. Absolutamente Todo mundo, fiscalizados. Incluso lo hemos escuchado mucho, ¿no? Como en broma, el decir hasta tu Tinder, ¿no? Sí. No. Está justo en la ley expresado que este tipo de aplicaciones son interés del SAT, evidentemente por la actividad y la inversión que puede haber en ese tipo de aplicaciones. Es increíble lo que estamos viendo en este sentido. Bueno, pues muchas gracias, mi querido Pisu, por haber venido aquí al SEO Podcast. Es un placer, como siempre, estar con ustedes. Gracias, señor. Bueno, pues nos despedimos, los esperamos en el siguiente episodio del SEO Podcast. Hasta entonces. Economía, negocios, finanzas, política. Lo que necesitas saber para tomar la mejor decisión en el SEO Podcast.